Solo necesito un rincón donde pasar la noche. El sol de agosto golpeaba sin piedad sobre el camino de tierra que serpenteaba entre los cerros verdes del campo. Marcela Vargas llevaba caminando desde el amanecer, con sus 3 hijos pegados a ella, como si el mundo entero pudiera desaparecer si se alejaban un solo paso. Esteban, el mayor, tenía 10 años y cargaba un morral tan viejo que las costuras gritaban en cada movimiento. Lucía, la del medio, de 8 años, arrastraba los pies con una disciplina silenciosa que partía el alma. Y el pequeño Tomás, apenas 3 años cumplidos, dormía sobre el hombro derecho de su madre, con esa confianza absoluta que solo tienen los niños, que aún no entienden la gravedad del mundo. Marcela no era una mujer de quejarse. Nunca lo había sido. Había nacido en un rancho pobre. Se había casado con un hombre bueno pero enfermizo. Había enterrado a ese hombre 8 meses atrás, y desde entonces había aprendido que el mundo es mucho más ancho y mucho más frío cuando una mujer camina sola por él. Su bolsa de lona, colgada al costado izquierdo, contenía lo que quedaba de su vida: una muda de ropa para cada hijo, una fotografía descolorida de su esposo, y 4 pesos con 50 centavos que no alcanzaban ni para una noche en el mesón más barato del pueblo más cercano. Había salido de su tierra no por gusto, sino porque el propietario de la parcela donde vivían les había dado 3 días para desalojar. El contrato era con tu marido, no contigo, le había dicho el hombre con esa frialdad que tienen los que saben que la ley está de su lado. Marcela no lloró frente a él. Lloró después, sola, en el cuarto donde dormían sus hijos, con la cara enterrada en la almohada para que no la escucharan. Y cuando terminó de llorar, se levantó, recogió lo poco que había y comenzó a caminar. No tenía un destino claro. Tenía un nombre: el rancho de don Aurelio Mendoza, un hombre al que su difunto esposo había conocido hace 20 años en una feria ganadera y del que le había hablado una sola vez, de pasada, como quien recuerda a alguien que alguna vez fue bueno. Era un hombre de palabra, había dicho su marido. Eso era todo lo que Marcela tenía. Un recuerdo de segunda mano de un hombre que quizás ya no existía, o que sí existía. No tenía por qué recordarla ni ayudarla. Pero cuando una madre camina con 3 hijos hambrientos, aprende a aferrarse a cualquier hilo, aunque sea el más delgado del mundo. Aurelio Mendoza llevaba 47 años en ese rancho. Lo había heredado de su padre, que lo había construido con las manos y lo había llenado de ganado y de trabajo honesto. Aurelio nunca se había casado, no por falta de oportunidades, sino porque la vida en el campo le había ido borrando poco a poco el deseo de compartir ese espacio con alguien. Había tenido un amor en la juventud, una mujer de ojos oscuros que se había ido a la ciudad porque el campo le parecía demasiado silencioso. Después de eso, Aurelio había decidido, sin decirlo en voz alta, que era más fácil vivir solo que vivir esperando que alguien se quedara. Tenía 53 años y un cuerpo que parecía hecho de cuero curtido. Las manos grandes, las espaldas anchas, la mirada de un hombre que ha pasado décadas mirando el horizonte. Vivía con 2 peones que dormían en un cuarto aparte y con una perra llamada Canela, que era lo más cercano a compañía que tenía. No era un hombre triste, exactamente. Era un hombre completo en su soledad, que es algo completamente distinto. Esa tarde, cuando vio aparecer por el camino de entrada la figura de una mujer con 3 niños, frunció el ceño. No esperaba a nadie. Los visitantes en ese rancho eran escasos y por lo general anunciados. Se quitó el sombrero de paja para limpiar el sudor de la frente y se quedó observando cómo se acercaban despacio, con esa cadencia de quien viene de muy lejos y ya no tiene urgencia, porque la urgencia hace tiempo que se volvió costumbre. Cuando los tuvo cerca, lo primero que vio fueron los ojos del niño mayor, Esteban, que lo miraban con una mezcla de desconfianza y esperanza que solo tienen los hijos de mujeres valientes.
Después vio a la mujer, que cargaba al pequeño con una naturalidad que dolía de ver, como si ese peso llevara tanto tiempo encima que ya formaba parte de su cuerpo. «Buenas tardes», dijo ella. «Me llamo Marcela Vargas. Mi marido era Rodrigo Vargas. Creo que lo conoció alguna vez en la feria de San Marcos». Aurelio tardó un segundo en procesar el nombre. Rodrigo Vargas. Sí, un hombre flaco, de risa fácil y trato honesto, que le había comprado 2 terneros una vez y le había pagado al precio justo sin regatear. Lo recordaba vagamente, como se recuerdan las personas buenas que uno no vuelve a ver. ¿Y Rodrigo?, preguntó. «Murió», dijo ella. «Sin adorno, sin llorar. Solo eso». Hubo un silencio entre ellos que no fue incómodo, sino necesario. El tipo de silencio que hace falta cuando alguien dice algo que pesa demasiado para responder de inmediato. Aurelio volvió a ponerse el sombrero, como si ese gesto le diera tiempo para ordenar los pensamientos. La perra Canela se acercó a olisquear a los niños, y el pequeño Tomás, que acababa de despertar, la miró con ese asombro puro que tiene la infancia frente a los animales. Fue entonces cuando Marcela habló de nuevo. Y lo que dijo Aurelio no lo olvidaría jamás. «No le pido mucho. Solo necesito un rincón donde pasar la noche. Mis hijos llevan desde el amanecer sin comer nada caliente. Mañana temprano nos vamos. No somos su problema y no pretendo serlo». Hubo en esas palabras algo que Aurelio no supo nombrar en ese momento, pero que sintió con toda claridad: la dignidad de una mujer que está pidiendo ayuda sin perder ni un gramo de su orgullo. No estaba suplicando, estaba hablando de igual a igual, como hacen las personas que saben lo que valen, aunque el mundo en ese momento no se lo esté reconociendo. Aurelio miró a los 3 niños. Esteban, serio y despierto. Lucía, con los ojos clavados en el suelo, con esa timidez que los niños desarrollan cuando aprenden pronto que el mundo no siempre los recibe bien. Y el pequeño Tomás, que en ese momento sonreía a la perra Canela como si no hubiera nada más importante en el universo que ese perro marrón de orejas caídas. Algo en Aurelio, que llevaba años siendo un hombre de pocas palabras y menos gestos, se movió como se mueve la tierra antes de que brote algo que estuvo enterrado mucho tiempo. «Vengan», dijo, y se dio la vuelta hacia la casa sin agregar nada más, porque los hombres como Aurelio no necesitan muchas palabras cuando ya tomaron una decisión. La cocina del rancho era grande y olía a leña y a años. Había una mesa de madera gruesa con 6 sillas que nunca se ocupaban todas. Un fogón de hierro que Aurelio encendía cada mañana por costumbre, aunque cocinara para uno solo. Y una alacena con lo básico: frijoles, arroz, tortillas, queso seco, un trozo de carne salada que había sobrado del día anterior. No era una cocina elegante, pero era una cocina real, de las que huelen a comida verdadera y no a adorno. Marcela se sentó a la mesa con sus hijos y, por primera vez en horas, dejó que el cansancio se le viera en la cara. No por mucho tiempo, eso sí. Apenas tuvo un momento libre, se puso de pie y comenzó a moverse por la cocina con la naturalidad de quien sabe lo que hace. «Deje que yo cocino», le dijo a Aurelio, que la miraba desde la puerta sin saber muy bien qué hacer con sus manos. «No tiene que...» Empezó él. «Sé hacer tortillas de frijol con queso», lo interrumpió ella. «Y sé hacer bien. Déjeme hacer eso al menos». Aurelio se quedó callado y se sentó en una silla a un lado, mientras Canela se echaba a los pies de los niños con esa lealtad inmediata que tienen los perros buenos con los que huelen a necesidad honesta. Esteban, el mayor, no tardó en agarrarle una oreja con cuidado, y la perra cerró los ojos como si ese fuera exactamente el lugar donde quería estar. Mientras Marcela cocinaba, habló poco. Le contó lo esencial, que Rodrigo había muerto de una enfermedad al hígado, que el rancho donde vivían no era de ellos sino arrendado, que el nuevo dueño había decidido usar la tierra para otra cosa,
y que ella había salido a caminar sin saber muy bien hacia dónde, pero sabiendo que quedarse quieta era peor. Le contó todo esto con la voz tranquila de quien ya procesó el dolor y ahora solo está transmitiendo información. Aurelio la escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, asintió despacio. Rodrigo era buen hombre, dijo. Lo recuerdo, eso fue todo. Pero para Marcela, que llevaba meses sin que nadie le dijera algo bueno de su marido, porque el muerto pronto se vuelve pasado, y el pasado nadie lo menciona, esas 4 palabras le cayeron al pecho como agua fresca. Cenaron en silencio, los 5 alrededor de esa mesa que hacía años no conocía tanto calor humano. Tomás se quedó dormido antes de terminar el plato, con la cara manchada de frijol y una expresión de paz absoluta. Lucía comió con esa lentitud cuidadosa de los niños que aprendieron a no desperdiciar. Y Esteban, el mayor, miró a Aurelio con esa mirada de los niños que están evaluando si un adulto desconocido merece o no su confianza. Aurelio, sin saber que lo estaban evaluando, pasó la prueba sin esfuerzo. Cuando los niños se despertaron y desayunaron, Marcela comenzó a preparar la bolsa. Lo hacía con esa eficiencia dolorosa de quien sabe que no debe ocupar más espacio del que le fue dado. Esteban la ayudaba en silencio. Lucía ya tenía puesto su zapato bueno, el que guardaban para los días importantes. Y Tomás corría detrás de Canela por el patio, ajeno completamente a la tragedia cotidiana que rodeaba su infancia. Fue entonces cuando Aurelio habló. No lo había planeado. O quizás sí lo había planeado toda la noche sin saberlo. En esa zona de la mente, donde los hombres callados piensan las cosas que nunca dicen en voz alta hasta que de pronto las dicen. Necesito una persona que maneje la casa, dijo desde la puerta de la cocina. Los peones trabajan en el campo, pero nadie cuida la casa desde que murió mi madre. No es un trabajo fácil. Hay que cocinar para 4. Lavar, limpiar, ordenar. Hay cuarto para usted y los niños. No hay mucho dinero, pero hay comida y techo. Marcela se quedó quieta un momento con la bolsa a medio cerrar. Lo miró. Él no la miraba a ella, sino a un punto impreciso en la pared, como hace la gente cuando dice algo que les costó decir y no quiere que le vean la cara mientras lo dice. ¿Por qué haría eso?, preguntó ella. No desconfiada, sino honesta. Necesitaba entender. Aurelio la miró entonces. Sus ojos eran oscuros y directos, sin adorno ni trampa. Porque la casa está sola, dijo. Porque sus hijos están buenos, y al mayor le vendría bien aprender a trabajar. Y porque Rodrigo era buen hombre, y usted también parece buena mujer. No dijo más. No hacía falta. En esas 4 razones había más honestidad que en muchos discursos de horas. Marcela lo supo. Y supo también que este hombre no le ofrecía caridad, sino trabajo. Y eso era exactamente lo que ella necesitaba para poder mirarlo a los ojos, sin que la vergüenza le ganara. Tomás, que en ese momento pasó corriendo por la cocina perseguido por Canela, tropezó con la bolsa de Marcela y cayó de rodillas al suelo. Antes de que pudiera llorar, la perra le lamió la cara y el niño terminó riendo. Ese pequeño accidente fue el único testigo de la decisión más importante que Marcela tomaría en años. «Está bien», dijo ella, y cerró la bolsa, pero ya no para irse, sino para quedarse. Los primeros 15 días fueron de silencio y distancia respetuosa. Marcela ocupaba la cocina, el cuarto, el corredor y el patio de atrás. Aurelio ocupaba el campo, la caballeriza, el cuarto de las herramientas y la mecedora del patio delantero. Cada uno en su mundo, coexistiendo con la precisión discreta de 2 personas que saben que la convivencia es un equilibrio que puede romperse si alguien se mueve demasiado rápido. Pero los niños no saben de equilibrios. Los niños simplemente viven, y viviendo van rompiendo sin querer las distancias que los adultos construyen con tanto cuidado. Esteban fue el primero en cruzar la línea. Una mañana se apareció en la caballeriza mientras Aurelio cepillaba a su caballo más viejo,
Un alazán llamado Fermín que tenía 15 años y el temperamento tranquilo de los animales que ya no tienen nada que demostrar. El niño se quedó mirando desde la puerta con esa mezcla de deseo y timidez que tienen los niños cuando quieren algo, pero no saben si tienen permiso de pedirlo. ¿Puedo ayudar?, preguntó finalmente. Aurelio lo miró. Le pasó el cepillo sin decir nada. Esteban lo tomó y comenzó a cepillar al caballo con una seriedad que hizo que Aurelio, sin que nadie lo viera, sonriera un poco. Desde ese día, Esteban fue cada mañana a la caballeriza. Aurelio no le dio instrucciones formales, pero le fue enseñando cómo pararse cerca del caballo para que no se asustara, cómo saber si un animal estaba enfermo, cómo anudar una soga, cómo distinguir el pasto bueno del que hacía daño. Y el niño aprendía con esa capacidad absorbente de los que crecieron sin padre y necesitan que alguien les enseñe el mundo. Lucía, la del medio, encontró su camino a través de las gallinas. Había un gallinero al fondo del rancho que nadie cuidaba bien, y un día la niña le preguntó a Marcela si podía encargarse de darles de comer. Pronto estaba recolectando los huevos cada mañana con una responsabilidad que nadie le había pedido, pero que ella había decidido asumir sola. Y Tomás, el pequeño, simplemente se instaló en el corazón del rancho como si siempre hubiera sido suyo. Correteaba por todos lados, le ponía nombres a las vacas, dormía siestas en el patio con Canela como almohada y llamaba a Aurelio simplemente señor, con una confianza tan natural que el hombre no sabía si reírse o emocionarse cada vez que lo escuchaba. La casa fue cambiando poco a poco. Marcela la limpió, la ordenó, le devolvió un olor a comida casera que hacía años no tenía. Colgó una maceta en la ventana de la cocina. Remendó las cortinas del cuarto de los niños. Pequeñas cosas que en otro contexto parecerían insignificantes, pero que en ese rancho solitario eran como plantar flores en tierra que llevaba demasiado tiempo seca. Aurelio lo notaba todo. No decía nada, pero lo notaba. Fue en la tercera semana de octubre cuando llegó la tormenta. No fue una lluvia cualquiera. Fue el tipo de tormenta que el campo recibe 1 o 2 veces al año, con truenos que hacen temblar las paredes y relámpagos que iluminan el cielo como si el día se hubiera equivocado de hora. El viento arrastraba árboles y levantaba el techo de la paja del gallinero con una facilidad que recordaba que la naturaleza no pide permiso. Marcela despertó a medianoche con los 3 hijos metidos en su cama, temblando no de frío sino de miedo. Tomás lloraba con esa intensidad compacta de los niños pequeños que no entienden el peligro, pero lo sienten. Lucía tenía los ojos abiertos y la boca cerrada, que era su manera de tener miedo. Y Esteban, con la mandíbula apretada, trataba de parecer valiente para no asustar más a los pequeños. En medio de la tormenta, escucharon un ruido fuerte en el patio. Marcela supo de inmediato lo que era. El techo del gallinero, que Aurelio había mencionado que necesitaba reparación urgente. Si el gallinero se inundaba, las gallinas morirían, y las gallinas eran parte del sustento del rancho. Sin pensarlo demasiado, Marcela le dijo a Esteban que cuidara a los pequeños, se puso encima un rebozo y salió al patio en medio de la lluvia. Aurelio ya estaba allí, empapado hasta los huesos, tratando de asegurar lo que quedaba del techo con una soga y una tabla. Cuando la vio aparecer, frunció el ceño. «¿Qué hace aquí? Métase. Necesita ayuda», dijo ella simplemente. Y sin esperar respuesta, tomó el otro extremo de la tabla y empujó. Trabajaron así durante más de 1 hora, sin hablar mucho, bajo la lluvia que les caía encima sin misericordia. Cuando por fin aseguraron el gallinero, los 2 estaban empapados y temblando. Se miraron en medio de la oscuridad iluminada por los relámpagos, con el agua corriéndoles por la cara, y en ese momento pasó algo que ninguno de los 2 habría sabido explicar, pero que los 2 sintieron con toda claridad. No fue un momento romántico como los de las películas.
Fue mejor que eso. Fue el momento en que dos personas que llevan toda la vida siendo fuertes solas se dan cuenta, sin decirlo, de que ser fuerte acompañado es completamente diferente. Entraron a la casa en silencio. Aurelio puso agua a calentar para un té. Marcela fue a ver a los niños, que ya se habían dormido de nuevo con esa capacidad de los niños para volver a la calma cuando sienten que los adultos tienen el control. Cuando volvió a la cocina, Aurelio le tenía el té listo sobre la mesa. Se sentaron frente a frente y bebieron el té caliente en silencio, escuchando cómo la lluvia iba perdiendo fuerza poco a poco. Y ese silencio fue, quizás, el más elocuente que habían compartido hasta entonces. Noviembre llegó con un frío suave y los árboles del cerro cambiando de color. Llevaban ya 2 meses en el rancho, y sin que nadie lo hubiera decidido en voz alta, la vida había tomado una forma nueva, que se parecía mucho a lo que la vida debería parecer cuando va bien. Aurelio había comenzado a esperar el desayuno. No como algo que se espera porque toca, sino como algo que se espera porque da gusto. El café que hacía Marcela sabía diferente al que hacía él, y aunque nunca lo dijo directamente, un día le preguntó cómo lo preparaba, con qué proporciones, y ella le explicó sin hacer escándalo del asunto. A partir de esa mañana, si por alguna razón Marcela salía temprano con los niños, Aurelio intentaba reproducir ese café y nunca le salía igual, lo cual lo contrariaba de una manera que él mismo encontraba ridícula, pero no podía evitar. Marcela, por su parte, había comenzado a notar cosas de Aurelio que al principio le habían pasado desapercibidas. La manera en que trataba a los animales con una firmeza que nunca llegaba a ser rudeza. La forma en que le hablaba a Esteban, sin sobreprotegerlo ni exigirle más de lo que podía dar, con esa intuición pedagógica de los que nunca tuvieron hijos, pero entienden a los niños porque alguna vez fueron uno. El detalle de que siempre ponía el quinqué más cerca de donde ella cosía, sin decir nada, como quien hace algo que le parece evidente, aunque nadie se lo pidió. Había entre ellos una corriente que ninguno nombraba. No por cobardía, sino porque ambos sabían que las cosas que se nombran demasiado pronto se vuelven frágiles. Marcela cargaba el peso de su duelo con una dignidad que Aurelio respetaba profundamente. Y Aurelio cargaba el peso de su soledad larga con una serenidad que Marcela entendía sin que él tuviera que explicarla. Esteban, con la percepción aguda de los niños criados en circunstancias difíciles, notó el cambio antes que nadie. Una tarde le dijo a su madre, mientras la ayudaba a doblar ropa, «El señor Aurelio es bueno, ¿verdad?». Y Marcela respondió que sí, que lo era, con una tranquilidad en la voz que a Esteban le dijo todo lo que necesitaba saber. Esa noche, el niño fue a buscar a Aurelio al patio y le preguntó, directo como solo los niños pueden serlo, ¿le gustaría ser como mi papá? Aurelio lo miró durante un momento largo. Después puso una mano grande y tosca sobre el hombro del niño y dijo, «Tu papá era buen hombre. Yo nunca voy a ser él, pero si quieres, puedo ser alguien que te enseña cosas». Esteban asintió. Y eso fue suficiente para los dos. Fue en diciembre, una tarde de sábado, cuando Aurelio decidió hablar. No lo había planeado con precisión, pero llevaba semanas sabiendo que tenía que decir algo, porque quedarse callado cuando se tiene algo importante que decir es una forma de mentira. Y Aurelio Mendoza no era un hombre que mintiera, ni siquiera por omisión. Los niños estaban jugando en el patio. Marcela estaba sentada en el corredor remendando una camisa de Esteban. La tarde estaba quieta y dorada, con ese color específico que tienen las tardes de diciembre en el campo, cuando el sol baja despacio y pinta todo de miel. Aurelio se sentó en la silla de al lado. Estuvo callado un minuto, que es mucho cuando uno tiene algo que decir. Marcela seguía cosiendo, pero había levantado los hombros levemente, que era su manera de indicar que estaba escuchando aunque no mirara. «Marcela», dijo él, solo su nombre, pero con un peso que lo llenaba todo.
Ella levantó los ojos. «Llevo mucho tiempo pensando en cómo decir esto», continuó Aurelio, mirando hacia el patio donde los niños corrían. «Y no encontré manera elegante, así que lo voy a decir como sé decir las cosas, que es simple». Marcela dejó la camisa en el regazo. «Este rancho está mejor desde que llegaron», dijo él. «Yo estoy mejor. No sé si eso es suficiente razón para algo. No sé si usted necesita tiempo o si no quiere nada. Lo entiendo si es así, pero me parecería deshonesto no decirle que me gustaría que se quedaran. No como empleada, sino de otra manera». Hubo un silencio. Marcela lo miraba. Aurelio sostuvo la mirada con esa valentía sencilla de los hombres que no saben hacer escenas, pero saben decir la verdad. «Rodrigo murió hace 8 meses», dijo ella al fin con la voz baja y firme. «Lo quise mucho, lo sé», dijo él, «y tengo 3 hijos que dependen de mí». «También lo sé». Marcela miró hacia el patio. Tomás había encontrado un sapo y lo estaba mostrando a Canela con una emoción desmedida. Lucía recogía piedras de colores junto a la cerca. Esteban trataba de silbar sin éxito todavía, pero con una concentración absoluta. «Necesito tiempo», dijo ella finalmente. Y en esa frase había un no que no era un no definitivo, sino un todavía no, que es completamente diferente. Aurelio asintió. «Cuanto necesite», dijo. Y lo decía en serio, sin impaciencia, sin condición. La paciencia de los hombres, que han vivido mucho tiempo solos, es distinta a la paciencia de los demás. Es más profunda y más real. Pasaron 3 meses más. La Navidad la celebraron en el rancho. Los 5, con una cena sencilla que Marcela cocinó y con un árbol que Esteban y Aurelio cortaron juntos en el cerro. Un pino pequeño y torcido, que Lucía decoró con listones de tela de colores, que recortó de retazos viejos. No hubo regalos caros, porque no había dinero para eso. Pero Aurelio talló en madera un caballo pequeño para Tomás, una figura tosca pero hecha con paciencia, y el niño la abrazó como si fuera el mejor juguete del mundo, que en cierto modo lo era, porque estaba hecho a mano y con intención. Marcela puso esa Navidad en algún lugar especial de la memoria, junto a las Navidades de su infancia, antes de que la vida se volviera pesada. No era igual a aquellas, claro. Era diferente, pero tenía algo que aquellas no siempre tenían, una solidez, una sensación de que las paredes de esa casa resistían, de que el techo aguantaba, de que había manos adultas capaces de sostener lo que hubiera que sostener. En enero, Esteban comenzó a ir a la escuela del pueblo, que quedaba a 4 kilómetros, pero que Aurelio recorría en caballo con el niño 2 veces por semana, cuando la carga del rancho lo permitía. Los otros días, el niño iba caminando, con su morral ya menos roto, porque Marcela lo había remendado con hilo grueso, y volvía con tareas que hacía en la mesa de la cocina, mientras Aurelio leía el periódico que llegaba con 3 días de retraso, pero que era el único lujo que se permitía. A veces, sin que ninguno lo propusiera, se sentaban los dos en la misma mesa, él con su periódico y ella con la costura o con una taza de café, y el silencio que compartían ya no era el silencio de 2 extraños, sino el de 2 personas que han aprendido que no siempre hace falta llenar el aire con palabras. Una tarde de enero, Marcela encontró a Aurelio en el cuarto de su padre, mirando una foto vieja. Se asomó por la puerta y él no la vio de inmediato. Así que se quedó mirando cómo un hombre que parecía tan sólido podía también estar en un momento de fragilidad privada, solo, mirando una foto, con la expresión de quien extraña algo que ya no va a volver. Cuando él la vio, no se avergonzó. Le mostró la foto. Un hombre mayor con el mismo sombrero de paja y una mujer pequeña a su lado con una sonrisa amplia. «Mis padres», dijo. «Se murieron los 2 en el mismo año. Primero ella, después él. Creo que él decidió no quedarse». Marcela entró al cuarto, se sentó en la silla que había al lado de la ventana y le preguntó cómo se llamaban. Y Aurelio le contó, y eso fue el inicio
de algo distinto. No ya la convivencia de dos personas que comparten un espacio, sino la conversación de dos personas que empiezan a contarse. Fue en febrero, un año después de que Marcela llegara, pidiendo solo un rincón para pasar la noche, cuando todo se acomodó en su lugar. No fue un momento dramático. No hubo declaraciones elaboradas, ni escenas de película. Fue una tarde ordinaria, de esas que solo son extraordinarias cuando uno las mira hacia atrás. Estaban en el patio, los dos solos porque los niños habían ido a casa de los vecinos. Marcela colgaba ropa en el tendedero y Aurelio arreglaba una cerca que se había aflojado. En algún momento, sin que nadie lo organizara, los dos se quedaron quietos al mismo tiempo y se miraron. Y en esa mirada estaba todo lo que el año había construido: la confianza ganada despacio, el respeto que no necesita pedirse, porque se da solo cuando dos personas se tratan bien, el afecto que crece sin prisa en los que aprendieron a no apresurarse. Fue Marcela quien habló primero. Quizás porque las mujeres que han sobrevivido cosas difíciles aprenden antes que los hombres que la vida no espera y que cuando algo bueno aparece, hay que tomarlo con las dos manos antes de que el miedo gane. Aurelio dijo. Y en su voz había algo nuevo, algo que no estaba en los meses anteriores. ¿Sabe lo que más me cuesta de lo que me está ofreciendo? Él negó con la cabeza. No es el duelo, no es el tiempo. Es creerme que merezco que alguien bueno quiera quedarse. Aurelio soltó la herramienta que tenía en la mano. Caminó hacia ella con esa calma pesada que tienen los hombres que no necesitan apresurarse porque saben lo que quieren. Se paró frente a ella, la miró a los ojos y le dijo lo que llevaba meses pensando sin encontrar el momento de decirlo. Usted llegó a mi puerta con 3 hijos, sin dinero, sin nada más que el nombre de un hombre que apenas recordaba. Y en lugar de romperse, cocinó para mí. En lugar de rendirse, salió bajo la lluvia a ayudarme con el gallinero. Y crió a 3 hijos que son buenos porque usted los crió bien. Eso no es una mujer que no merece. Eso es una mujer que no sabe todavía lo que vale. Marcela no respondió con palabras. Le tomó la mano, esa mano grande y tosca de hombre de campo, y la sostuvo entre las suyas un momento. Fue un gesto simple, pero los gestos simples son siempre los que más pesan. Esa tarde, cuando los niños volvieron y encontraron a los 2 adultos sentados en el corredor tomando café, Tomás se subió de inmediato al regazo de Aurelio como si eso fuera lo más natural del mundo, que en cierto modo ya lo era. Esteban los miró a los dos con esa madurez rara de los niños que crecieron rápido, y sonrió sin decir nada. Y Lucía, la callada, la de las piedras de colores y los ojos observadores, se sentó al lado de su madre y le apoyó la cabeza en el hombro con la confianza tranquila de quien sabe que finalmente está en un lugar seguro. El rancho de Aurelio Mendoza no cambió en los meses que siguieron de manera radical. Siguió siendo un rancho de trabajo honesto, de ganado y tierra y madrugadas. Pero cambió en lo que importa. Cambió porque las mesas se llenan de voces, porque hay risas de niños en el patio, porque alguien espera que el otro vuelva del campo, porque hay una maceta en la ventana de la cocina con una flor roja que Marcela plantó en octubre y que llegó a florecer en marzo, como si supiera exactamente cuándo era el momento. A veces, en las noches de verano, Marcela salía al patio y miraba el cielo lleno de estrellas y pensaba en Rodrigo. Lo hacía sin culpa y sin dolor agudo, sino con esa ternura tranquila con que se recuerda a los que se aman y ya no están. Le agradecía haberse casado con un hombre bueno que dejó 3 hijos buenos. Y le agradecía también que ese hombre hubiera mencionado una vez, de pasada, el nombre de un ranchero del que nunca pensó que fuera a necesitar nada. Ella había llegado pidiendo un rincón para pasar la noche, y había encontrado algo que tardó toda una vida en aprender a reconocer, que los hogares no se heredan ni se compran, se construyen despacio, con trabajo y silencio y paciencia y té caliente después de la tormenta.
con una perra que se llama Canela, con un niño que aprende a silbar, con un hombre que talla caballos de madera y no sabe decir te quiero de otra manera que no sea aparecer cada mañana a hacer el trabajo. Y a veces eso es exactamente suficiente.